Hermanos, bueno, dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Veo ciertas cosas de las cuales yo quiero hablarle precisamente el día de hoy. Una de ellas es precisamente, bueno, yo veo que Dios se arrepintió, dice. Y cuando yo leo estas palabras, que Dios dice que Él se arrepintió de haber hecho al hombre y quiso destruirlo. Había tanta maldad. En ese entonces ya había tanta maldad como la hay en estos días. Ahora Dios se arrepintió y Él dijo, me arrepiento de haber hecho al hombre. Hermano, Dios hizo al hombre con un propósito. ¿Cuál era el propósito por el cual Dios nos había hecho a nosotros? Y mayormente el propósito de por qué nos salvó Dios. Dios no nos salvó. Yo le he dicho muchas veces y he predicado, yo le he dicho, mire, Dios no nos salvó, no me salvó a mí y a usted por lo chulo que estábamos. No, si eso fuera, mire, si de eso se tratara, ¿verdad? Pero no, hermano, mire, Dios cuando nos hizo con un propósito. Él creó los cielos y la tierra. Él es el creador. Él tenía un propósito para el hombre y Él quería que el hombre tuviera que ver en su obra, que se involucrara en su obra, que le sirviera. Pero qué triste es ver, hermanos, que podemos ver que Dios dice estas palabras y si nosotros las entendemos suenan crueles. Suenan crueles esas palabras y suenan dolorosas. ¿Por qué? Porque Dios dice, me arrepiento. ¿Cómo no sería la maldad? ¿Cómo no vería Dios la maldad en el hombre que se arrepintió? Y Él dijo, voy a destruir, voy a acabar con todo. Pero gracias a Dios y gracias que hubo un hombre llamado Noé. Un hombre que dice la palabra de Dios, que halló gracia. Imagínense cómo entre todos Dios había dicho, voy a acabar con todo, voy a destruir la humanidad. Me arrepiento de haberlos hecho. Pero ¿sabe qué fue lo que a él lo frenó, lo detuvo? Que dice la palabra de Dios que vio a un hombre llamado Noé. Y Noé halló gracia delante de Dios. La maldad sigue hoy en día. Todavía sigue hoy en día. Y yo quiero precisamente hablarles esta tarde acerca de cambiar nuestra generación, cambiar a aquellos que vienen detrás de nosotros. Yo veía el título de la conferencia para pastores, pero también decía para obreros. Y de alguna manera, hermano, mire, todos estamos involucrados en la obra de Dios. Todos. Desde el pastor hasta aquel que está involucrado. La música es un ministerio. La ganancia de las almas. Las rutas. Maestros de escuela dominical. Asistentes. Choferes. Todos estamos involucrados en la obra de Dios. La única pregunta es, ¿cómo estamos haciendo la obra de Dios? ¿Cómo la estamos haciendo? Deberíamos de tener, hermanos, cuidado. Hemos descuidado. Yo creo que hoy en día lo que hemos descuidado precisamente es la obra de Dios. Porque no la estamos haciendo como Dios quiere que la hagamos. Déjeme decirle por qué hay tanto problema o por qué surgen problemas en una iglesia. El problema es que nos hace falta la gracia de Dios. Para hacer la obra de Dios necesitamos su gracia. No necesitamos, a veces pensamos y queremos creer que tengo tantas habilidades,
para hacer la obra de Dios. No, mira, yo soy capaz de esto, yo soy capaz de aquello. Y mire, comenzamos precisamente a pensar de una manera negativa. Mire, escuchábamos ayer, no depende de nosotros la obra de Dios. La obra de Dios depende del Espíritu Santo, no de nosotros. Mire, si las habilidades son buenas, yo no digo que no son buenas. Toda habilidad, todo don es bueno, pero cuando se usa correctamente. Pero cuando no se usa correctamente, entonces, hermano, no funciona, no sirve. Mire, Dios, por eso es que Dios vio a Noé. Dios vio a Noé y halló gracia. Por lo menos hay 4 cosas que nos menciona la Biblia aquí. De cómo, mire, hermano, ¿por qué le digo esto? Porque hoy en día el mundo, estoy hablando del mundo, está lleno de maldad. El mundo está lleno de perversidad, de asesinatos, de indecencia, de inmoralidad, de blasfemias, de homosexualismo. Y desgraciadamente eso está entrando a la iglesia. Y está destruyéndonos. ¿Qué será de los que vienen detrás de nosotros? Si nosotros no nos paramos firmes y hacemos la obra de Dios como Dios dice, con gracia. Porque la gracia es algo que Dios nos da que nosotros no podemos tener por nosotros mismos. Eso es lo que debemos de entender. Si no hemos sido consumidos, hermanos, es por la gracia de Dios solamente. Si todavía estamos de pie, es por la bendita gracia de Dios. Si todavía Dios nos está dando una oportunidad, es su gracia. Él está diciendo, mira, veíamos, Cristo ya viene. Las señales que estamos viendo y todo lo que está sucediendo nos indica que el Señor ya está por llegar. Entonces, hermanos, mire, ¿qué va a hacer de sus hijos? Piense, usted es padre, usted tiene una familia, su generación. ¿Qué va a hacer de su hijo? ¿Qué va a hacer de los hijos de sus hijos? ¿Y qué va a hacer de los hijos de sus hijos de sus hijos? ¿Qué va a hacer de ellos? Si nosotros estamos haciendo la obra de Dios de una manera indolente, de una manera apática, ¿cómo van a ser ellos? Piense, ¿cómo van a trabajar ellos? ¿Qué va a ser de ellos? ¿Se ha puesto a pensar cómo todos estamos involucrados en la obra de Dios? Queramos o no queramos, estamos involucrados en la obra de Dios. Pero, ¿cómo la estamos haciendo? Dice la palabra de Dios que Noé halló gracia delante de Dios. Y esa gracia fue lo que hizo que Noé obedeciera a Dios. Y Dios pudiera confiarle a Noé su obra. ¿Acaso Dios no podía mandar ángeles que vinieran y construyesen una arca? Dios podía hacerlo. Pero ¿sabe qué? No, Dios quiso darle, porque Él vio que Noé era un hombre. Ahora si nosotros vemos y tratamos de pensar un poquito en la vida que tenía Noé, entenderemos qué clase de vida tenía Noé. El hecho de que él hallara gracia delante de Dios y que Dios le confiara su obra, naturalmente que nos damos cuenta que Noé estaba viviendo una vida recta. ¿Sí? Pero necesitamos entender, hermano, dice la palabra de Dios aquí, que Noé halló gracia delante de Dios. Había mucho problema como lo hay hoy en día. Mire, no es cierto. Mire, no podemos decir, es que estos días no se comparan con aquellos. Mire, Dios dice que Él quería
quería y dijo, voy a acabar con la humanidad, voy a destruir al hombre, me arrepiento de haberlo hecho. Estoy cansado de todo lo que el hombre está haciendo. Mira nada más qué cosas hace, mira cómo vive, mira. Y hermano, estamos en los mismos tiempos, hoy en día estamos en los mismos tiempos. ¿Por qué la obra de Dios? ¿Se ha puesto a pensar usted por qué la obra de Dios no avanza? ¿Por qué la obra de Dios se está deteniendo? Yo lo he dicho muchas veces y he predicado en mi iglesia y yo le he dicho, ¿sabes cuál es el problema de todo esto? Que la mayoría de nosotros queremos, yo sé que hay muchos en las iglesias que quieren hacer la obra de Dios, tienen deseo de hacer la obra de Dios. Pero ¿sabe cómo la quieren hacer? Cuando quieren. A la hora que quieren y como quieren. Porque, mire, esa es la razón de por qué. Y eso, en ese tipo de personas, yo no veo nada de gracia de Dios. ¿Usted sí? Mire, no, yo lo digo siempre en mi iglesia y lo digo con toda confianza. No sé aquí, pero allá yo le digo, hermanos, no está prohibido decir amén. No. Ay, es que en tal iglesia ya se prohibió el amén. Mire, déjelos a ellos. Amén. Es una palabra afirmativa que quiere decir sí. Porque la obra de Dios, yo les decía, no funciona así, hermanos, cuando la queremos hacer a la hora que queramos, cuando queramos y como queramos. Oh, yo sí quiero hacer la obra de Dios, pero no tengo tiempo. Pero yo creo que para tal día sí tengo tiempo. Imagínense, yo me pongo a pensar cuando Dios le dijo a Noé, Noé, quiero que hagas esa arca, quiero que construyas el arca. Y Noé, pues ¿sabe qué? Tengo que cuidar a mi familia, mira, ahora no solamente mi familia, ahora hasta mis hijos, tengo que cuidar a mi hijo, y sé, yo tengo que saber cómo hacerle con mis hijos y con mis nueras. Pues estamos todos juntos. Y luego los nietos que ya vienen. ¿Y quiere usted que yo me ponga a cortar madera, a construir el arca y hacer todo eso? No, yo no tengo tiempo. Ahora sí quiero hacerla. Sí, pero deme chance. A lo mejor yo la hago, mire, o sea que de todas maneras yo, si no comienzo, ahorita, a mediados del mes comienzo. Pero comienzo. ¿Sí me está entendiendo? Y esa es la razón de por qué la obra de Dios no avanza. ¿Por qué la obra de Dios no se hace? Porque la mayoría de obreros, hay maestros de escuela dominical. Y mire, nosotros tenemos, yo siempre lo digo, nosotros somos buenos almacenistas. ¿Por qué? Porque tenemos una bodega llena de excusas. Llena. Sácalo. ¿Qué pasó? No, ¿por qué no vino, hermano? Vaya a la bodega y sáquele, hermano. Mire, por esto y por esto, mire, rápidamente. Mire, ya está, no, es que sí, no, yo creo que es pastor, creo que tiene, mire, tiene razón, sí fue por eso. Ya está el pastor, creo que se la cree todo. ¿Y sabe por qué? Porque le llega uno con las mismas excusas, le llega el otro con otras excusas, le llega el otro con otras excusas y dice, no, pues creo que así es el asunto, ¿verdad? Pero no es así. Estamos acostumbrados. Y si nosotros, hermanos, no tomamos en cuenta, si nosotros no vemos la necesidad de la obra de Dios o la necesidad que tiene en la obra de Dios y la perdemos de vista, mire,
si nosotros vamos a trabajar de esa manera, si nosotros somos impuntuales, si nosotros somos apáticos con la obra de Dios, si nos enojamos porque nos mandan. Hermano, ¿me puede ayudar? Sí, sí, pastor. Ahorita, sí. Mire, ¿por qué cree que yo usé esta clase de lentes? Sí, hermano, miren, hoy en día estamos mal. La verdad es que estamos demasiado mal. Los maestros de escuela dominical ya quieren venir a decirle al pastor cómo se hace, cómo se van a hacer las cosas. Los que tocan violín y quieren venir a enseñarle trompeta. ¿Sí me está entendiendo? Ponga ahí el canto fulano, mire, dulce oración, y ponen las promesas de Jesús. ¿Se da cuenta? Vaya a dejar la ruta. Hermano, estamos mal. ¿Sabe qué es lo que verdaderamente nos va a dar el gozo? Vamos a hacer las cosas con gozo. Y cuando yo las hago con gozo, es porque las hago con gracia. Es porque las hago con gracia. No me veo forzado. Pero mira, ¿por qué no podemos hacer la obra de Dios? Porque no queremos ver la necesidad que hay en la obra de Dios. El primer elemento que usted y yo necesitamos para hacer la obra de Dios y que la obra de Dios sea bendecida es la gracia de Dios. Yo necesito esa gracia y usted necesita esa gracia. ¿Qué sería? Usted ve al pastor aquí. Y sin gracia. Ahora, cuando yo hablo de gracia, estoy hablando de la gracia del Señor. ¿Sí? No del físico, sino de la gracia del Señor. Él dice que los ama. ¿En qué manera los ama? No porque, bueno, yo le iba a decir, ¿verdad? Pero mejor no lo digo. Él los ama por la pura gracia del Señor. Porque si fuera, hermano, y sí, debemos amar. Si usted ama, debe amar por la gracia del Señor. Da de gracia, dice la palabra de Dios, da de gracia lo que de gracia has recibido. Y siempre nos enfocamos en la salvación. No solamente la salvación es gracia del Señor, la misericordia es gracia del Señor, el amor es gracia del Señor. Y dice la palabra de Dios que si esto se paró, si esto se detuvo, si esto se frenó, por lo menos un tiempo, fue porque hubo un hombre llamado Noé que halló gracia delante de Dios. Cuando Dios vio a Noé, Dios nos conoce el corazón de nosotros, conoce lo que estamos pensando. Y Noé no pudo engañar a Dios. Él lo vio y dijo, mira nada más este hombre. Quizás Dios se acordó de lo que dijo Abraham. ¿Destruirás al justo con el impío? Y él dijo, no. Y por eso se detuvo. Pero usted y yo necesitamos gracia. ¿Cómo vamos a hacer la obra de Dios? Piense, si usted no busca la gracia de Dios, si usted no usa ese elemento para servirle a Dios en lo que usted está haciendo, póngase a pensar, ¿qué va a ser de los que vienen detrás de nosotros? Imagínense si nosotros vamos a hacer la obra de Dios en esa manera, indolentemente, apáticamente, rogadamente, ¿cómo la irán a hacer los que vienen detrás de nosotros? Piensen en sus hijos. Quizás haya jovencitos de aquí pensando y diciendo, no, bueno, pues yo no tengo necesidad de aprender eso, no tengo necesidad de saber eso. ¿No te piensas casar?
Un día te vas a casar, ya vas a tener hijos. ¿Qué ejemplo les vas a dar? ¿Sabe por qué? Hay mucha rebeldía en los jóvenes, jovencitos o niños, adolescentes. La razón de por qué no respetan la autoridad del pastor. No es culpa de ellos, pero sí es culpa de lo que escuchan en sus hogares. Es lo que escuchan en su casa. Cuando llegan allá y escuchan, "Ay, a mí no me interesa que diga, a mí no me importa que diga, yo no lo voy a hacer así". Pues sí, tiene razón, vieja. Es que le tenemos que andar haciendo caso al pastor. Nosotros lo vamos a hacer. Y ahí están los muchachos. Y miren, los muchachos bien que paran la oreja. No para lo bueno, pero para lo malo. Y esa es la razón de por qué al pastor no lo ven como deberían de verlo. No voy a predicar este mensaje. Me gustaría predicarlo. Pero saben que un pastor es un regalo de Dios a una iglesia. ¿Y sabe por qué muchas de las veces no logramos entenderlo así? Oh, pues es un regalo. Dice que el pastor es un regalo. Entonces quiere decir que no costó nada. Y por eso es que lo tratan así. Y es por eso es que no se someten a él. Es que no me cuesta. ¿No sé? Y muchas de las veces lo que no nos cuesta, no lo apreciamos. Pero ¿sabe qué? Hubo alguien que le costó y que lo aprecia. Y ese fue Dios. Porque Él no está aquí porque quiere estar. Él está aquí porque Dios lo mandó a este lugar. Pero, ¿qué falta? Falta la gracia de Dios. Si no tenemos gracia, hermanos, no podemos hacer la obra de Dios. Necesitamos gracia. Usted y yo. No solamente usted, no, su servidor necesita gracia de Dios para hacer la obra de Dios. Para hacerla como Dios quiere, y usted también necesita de esa gracia. Porque si no, ¿qué herencia le va a dejar a sus hijos? Si usted un día no está y un día sus hijos quedan y van a servir a Dios con gracia, ellos lo van a hacer con gusto, lo van a hacer con gozo. Voy a hacer las cosas para Dios, sí, pero las voy a hacer con gusto, las voy a hacer con gozo. ¿Cuánto me va a pagar? Oh, ellos no están viendo la moneda. Hoy en día, qué triste. Es triste que hay muchos que si no ven la moneda, no les sirven a Dios. Yo le digo esto porque un día en una conferencia se me acercó un pastor y me dijo, oiga pastor, ¿usted no necesita un asistente? Le dije, sí pastor, sí lo necesito. Dijo, bueno, pues ya lo encontró. Yo estoy dispuesto a echarle ganas ahí en la iglesia. Le dije, no, pues está bien hermano, qué bueno que usted tiene deseo de echarle ganas ahí en la iglesia. Sí, pastor. Dije, bueno, dijo, ¿y cuándo comienzo, pastor? ¿Cuándo? Le dije, bueno, pues usted dígame cuándo comienza. No le puedo decir yo. Me dijo, ¿qué le parece? Nada más dejo pasar esta semana de la conferencia, que termine, y yo llego a su iglesia. Dígame, ¿dónde está? Y yo llego ahí. Le dije, sí, hermano, nomás dígame primero, ¿cuál es el requisito? No, dijo, mire, yo tengo ganas de servirle a Dios. Lo único que le pido es una casa. Le pido 3,000 semanales, un coche, guardarropa, despensa, seguro. Le dije, no, hermano, mejor la dejamos así. ¿Por qué, pastor? Es que es muy poco lo que usted pide. Entonces,
Mejor la dejamos así, hermano, en otra ocasión. ¿Sabe que muchas de las veces vemos aquí en la palabra de Dios que el problema no está? El problema, a veces decimos, ¿verdad? ¿Cuántos problemas hay? Y a todo mundo queremos culpar de los problemas. Pero ¿sabe qué? El problema no está en las cosas que vemos. El problema no está en el pastor, el problema no está en los hermanitos. Quiere que le digan dónde está el problema. Aquí está, mire. Aquí está. No vamos a ir ahí, pero en Mateo 15, 19 dice: ¿de dónde salen los malos pensamientos? ¿De dónde salen los hurtos? ¿De dónde salen los falsos testimonios? ¿De dónde sale el adulterio? ¿De dónde salen las blasfemias? ¿De dónde sale la crítica? Mire, ¿sabe qué necesitamos hacer, sinceramente? Darle una limpiadita al corazón. Ahora, yo lo digo en general, ¿verdad? Porque mire, en realidad, ese es el problema. No es la gente. Yo le he dicho muchas veces, el problema está aquí. Dice la palabra de Dios que Noé era varón justo, perfecto. Con Dios caminó Noé. Noé halló gracia delante de Dios. Por eso es que Dios le confió su obra. Él le dijo: construye el arca. Usted se da cuenta, Dios no cualquiera le confía su obra. No cualquiera. Dios conoce el corazón de nosotros y Él sabe. Yo le he dicho muchas veces, hermanos que se han salido de mi iglesia y se han ido a otro lado, yo le digo: pobrecito, mucha misericordia le hace falta al pastor en donde van a llegar. Eso sí que necesita que descienda misericordia del cielo. ¿Por qué? Porque me voy a ir, sí, pero date cuenta que el problema no eres tú. El problema lo llevas aquí, mira, en tu corazón. A donde quiera que tú llegues, tú llevas el problema. Ahí va contigo. No es cierto que lo dejas aquí. No. Yo ahí dejo el problema. No, no es cierto, el problema lo llevas tú. Tú eres el del problema y donde quiera que vayas, donde quiera que llegues, tú eres el problema. ¿Por qué? Porque está aquí. El día que usted y yo, David decía en el Salmo 51, lávame de mi maldad y limpia mi pecado. ¿No decía David? Y hermano, mire quién era David. Y él dijo: lávame de mi maldad y límpiame de mi pecado. Si él decía. ¿Usted cree que usted y yo no tenemos necesidad de decirle a Dios: lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué hago las cosas indolentemente? ¿Por qué las hago de esa manera? ¿Cuántos quieren venir y tomar posesión? Hermanos, ¿es pecado el robo? ¿Sí? ¿Y verdad que a veces nos convertimos en ladrones? ¿Por qué? Porque quieres venir a robarle, a robar algo que no es tuyo, algo que no te corresponde, algo que no te pertenece. ¿En qué sentido lo dice, pastor? En que aquí hay una autoridad. Aquí hay una autoridad. ¿Sí me está entendiendo?
y usted quiere venir a ocupar un lugar, lo digo con todo respeto. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo que lo digo con todo respeto? Quiere ocupar un lugar, robar un lugar que no le corresponde. Por eso las cosas no funcionan, por eso las cosas no salen, no, así no funcionan. ¿Por qué? Porque Dios tiene un orden bíblico. Dios tiene un orden bíblico. No le dijo a los hijos, a ver, Noé, ¿dónde están tus hijos? Tráemelos para acá para decirles lo que tienen que hacer. Dijo, Noé, construye el arca. Tú construye el arca. Ya de ahí, ahora, claro que Dios sabía que había quien le podía ayudar a Noé. Estaba su esposa, estaban sus hijos y estaban sus nueras. Él sabía que todos iban a trabajar. Ahora, ¿por qué todos estaban detrás de Noé y siguiendo a Noé? ¿Se ha puesto a pensar por qué? Ahí estaban sus hijos, estaban sus nueras, estaba su esposa. Y ninguno de ellos le dijo, ay, ¿yo por qué tengo que ir a cortar madera allá a los árboles? ¿Por qué tengo que andar allá y por qué tengo que andar aquí? ¿Por qué tengo que andar haciendo? No, simplemente que Dios le delegó a Noé le dio esa responsabilidad a él y le dijo, hazla. Y él lo hizo. Ahí estaban sus hijos y ahí estaban sus hijos. Por eso vemos que Dios usó en una manera grande a este hombre, Noé, porque halló gracia. Usted y yo, hermanos, no vamos a poder hacer la obra de Dios si no tenemos esa gracia. Hasta para tratar a los niños en la escuela dominical se necesita gracia. ¿Sí? Alguien que llega ahí y empieza a hacer de la suya. No, es que él es que es así, y es que es allá, y es que lo vamos a hacer de esta manera. No. Usted necesita gracia. Poder de Dios. Porque de otra manera no lo vamos a hacer con gozo. Y por eso es la razón de por qué hacemos las cosas como queremos, porque no tenemos esa gracia. Necesitamos la gracia de Dios, pero también la Biblia dice, mire, vamos a seguir viendo aquí, yo le decía, que dice aquí la palabra de Dios, en el versículo 9, estas son las generaciones de Noé, Noé, varón justo. Dice la palabra de Dios que Noé era justo. Hermano, una persona justa es una persona madura. Sí. Santificada. Una persona honesta. Una persona que vive de acuerdo a la palabra de Dios. No solamente Dios me justificó. Desde el momento en que yo acepté a Jesús como Salvador, Dios limpió mi pecado. Pero la palabra de Dios dice que aún seguía Noé siendo justo. Hermano, mire, la razón, yo le decía, la razón de por qué hay tanto cristiano hoy en día. Hay tanto cristiano hoy en día que qué fácil se le hace ir a lugares incorrectos, ver cosas incorrectas, vivir en el pecado durante la semana y después, con qué facilidad, no solamente miente, no solamente critica, no solamente engaña, no solamente pelea, no solamente maldice, vive así durante la semana y después, mire, como si no hubiera pasado nada, viene a la iglesia. Viene aquí a la iglesia como si no hubiera pasado nada. ¿Con qué facilidad asiste a lugares incorrectos? ¿Con qué facilidad ve cosas que no debe de ver? ¿Con qué facilidad critica? ¿Con qué facilidad miente? Y después viene a la iglesia como si nada hubiera pasado. Amén. Aleluya.
dulce oración, dulce oración. Y hasta se mueve para acá y todo, ¿verdad? Hermano, podemos engañar al hombre, podemos engañarnos nosotros, pero no engañamos a Dios. Él nos vio todo lo que hicimos durante la semana. Y no podemos engañarlo a Él. Amén. Porque se pone silencio, muy silencio. Es que yo estoy acostumbrado a escuchar amén y amén y amén, pero veo como que no hay mucho amén, ¿verdad? Y esa es la razón, hermano, de por qué, de por qué no podemos hacer la obra de Dios. ¿Qué es lo que me impide hacer la obra de Dios? ¿Qué me impide tener ese gozo? ¿Qué me impide salir, manejar ese camión? ¿Qué me impide ir con ese gozo? ¿Qué me impide ir a ganar almas? ¿Qué me impide ser maestro de escuela dominical? ¿Qué me impide ser asistente? ¿Qué me impide ser músico? ¿Por qué está la obra de Dios así? Porque hoy en día necesitamos ser como Noé. Necesitamos el ejemplo de Noé, necesitamos la misericordia de Dios. Dice Dios que Noé era varón justo. Una persona justa es una persona honesta, es una persona responsable, es una persona que ama, una persona leal, una persona fiel. ¿Cuánta falta hoy en día hace falta hoy en día personas fieles, cristianos leales? ¿Sí? Hace falta, hermano. ¿Cómo Dios va a encargarle la obra de Dios? ¿Cómo Dios va a encomendarles que haga usted su obra si usted no tiene lealtad, si usted no tiene fidelidad? ¿Cómo la va a hacer? Miren, nosotros podemos ver, dice la Biblia, que era justo este hombre, Noé, delante de Dios. ¿Cuánta falta hace que nosotros seamos justos, honestos, fieles, leales? Llueva o truene, aquí estoy. No, es que llueve o truene, mire, relampagué, aquí estoy. Aquí estoy, soy responsable. Como maestro de escuela dominical soy responsable. ¿Qué tiene? No, de acuerdo a cómo soy yo, así van a aprender los niños. Así van a aprender. De acuerdo a cómo yo sea, es como Dios me va a usar. Si yo soy fiel, si soy honesto, si soy responsable, Dios conoce mi corazón. Él me ve, como vio a Noé. Justo. Pero hoy en día estamos viendo la obra de Dios detenerse. ¿Cuál es la razón? Lo que detuvo mucho la obra de Dios y por lo cual Dios dijo estas palabras. Él dijo, me duele, me arrepiento de haber hecho al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre, en vez de hacer las cosas de Dios, hizo lo malo. Dice aquí, voy a leer otra vez del versículo 1 de Génesis 6. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. De ahí comenzó a desviarse el pueblo de Dios. Y hermano, cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, nunca va a funcionar. La obra no es mía y la obra tampoco es suya. Dios tiene un orden. Y nosotros necesitamos someternos a ese orden. Romanos 13 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores,
porque las que hay por Dios han sido establecidas. Pero si nosotros no nos sometemos a la autoridad que Dios ha puesto, lo único que va a resultar, en vez de resultar en bendición, va a resultar en conflictos, problemas. ¿Por qué? Por la falta de responsabilidad. Porque necesitamos ser justos delante de Dios. Justicia. No es justo que yo quiera hacer algo que no me corresponde hacer. Yo tengo que hacer lo que a mí me corresponde hacer, pero no lo que yo quiero hacer. Note esto, no lo que yo quiero hacer, sino lo que me corresponde hacer. Y si solamente me sometiera a lo que a mí me corresponde, mire, yo creo que Dios estuviera bendiciendo de una manera grande a las iglesias. Pero no queremos hacerlo. Yo le decía, qué fácil es que, con qué facilidad podemos robar, mentir, criticar, engañar, pelear. Porque no me diga que no hacemos eso. Eso es pecado. Pero mire, somos tan buenos para criticar, pero no somos buenos para orar. ¿Sí? No, pues es que mire ese hermanito, no, hombre, ese hermano ya, no, míralo como, mira, ya está como la tía Yoli que decía el pastor Fernández, ¿verdad? Ahí la tía Yolis, cada que predicaba, el pastor Fernández decía, eso es para aquel hermano. Y seguía predicando y decía, es para la hermanita de allá atrás. Y se la pasaba siempre, ¿verdad? Hasta que le tocó y dijo, volteó a todos lados y dijo, híjole, eso es para mí. Ya no encontró a nadie y se lo tuvo que aplicar. Y es exactamente lo mismo, hermano. Mire, que bueno somos para criticar a fulano, para criticar a sutano. Pero la verdad es que no somos buenísimos para ponernos de rodillas y decirle, Dios, cámbiese, hermano. Cámbiese, hermano. Por favor, ayúdale. Él tiene necesidad. Pero mire, ¿verdad que sí? Somos buenos para criticar, pero no para orar. Somos buenísimos para criticar al pastor, pero no para orar por él. No, si yo fuera el pastor, no, sí, si yo fuera el pastor, y ahí va, luego, si yo fuera el pastor, esto caminaría mejor. Si yo fuera el pastor, hombre, la música sería diferente. Si yo fuera el pastor, qué terrible. Bueno, eso es terrible, ya lo tiene, ¿verdad? Yo iba a decir, qué terrible asistente. Si yo fuera el pastor, mire, mejor porque no ora por el pastor. Señor, usa a mi pastor. Señor, dale esa gracia a mi pastor. Señor, dale ese poder a mi pastor. Ayúdalo. Él también tiene pruebas. Él también tiene luchas. Él también es atacado. Qué bueno que solamente fuera atacado por el diablo. A lo mejor se le espantaba más fácil. Pero no solamente por el diablo es atacado. Deje ponerme los lentes. Pero ¿qué necesitamos, hermanos? No solamente usted lo necesita, su servidor lo necesita. Yo necesito la gracia de Dios para hacer con gozo lo que Dios quiere que yo haga. Dios ha confiado su obra en mí y yo necesito la gracia de Dios en mi vida. Yo necesito ser justo delante de Dios y hacer las cosas
que Dios quiere que haga y como Dios quiere que las haga. Y lo mismo es para usted. Si usted es maestro o maestra de escuela dominical, si usted está trabajando en una ruta, si usted es chofer, si usted es asistente, si usted es músico, también necesita la gracia de Dios. Necesita ser justo delante de Dios. Y hermano, ser justo, ser honesto, es que nosotros vivamos en la santidad de Dios. ¿Por qué? No solamente porque lo dice, porque necesitamos la santidad de Dios. Por eso yo les decía, qué fácil es que mire, usted se la pase. No sé, yo no solamente estoy diciendo, no conozco su vida. Yo no conozco cuánto tiempo pase en estos aparatitos. Y tampoco sé qué es lo que ve. Yo no veo nada de eso. Yo ni lo utilizo. Es más, no les voy a hablar de esto. Ya los veo como que. Pero es pecado. Mire, todo pecado nos va a detener y nos va a frenar. ¿Por qué? Por eso el rey David llegó y le dijo, Señor, lávame de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque mi pecado siempre está delante de mí. El problema no es la hermanita que está a un lado de usted. No, ese no es, porque siempre le echamos la culpa. Ay, es que esa hermana es, ya ves cómo es. Ay, esa es peor que la tos y el catarro. Mira, nada más, esa hermanita. Y empiezan, y ese ya no se compone. Eso es lo que Dios dijo, que lo que nace torcido ya, así se va a quedar. Y empezamos a ver, pero no, hermano, mire, el problema no es la hermanita torcida, la hermana que está ahí, la que causó eso, es el problema que tenemos aquí en nuestro corazón, es el pecado. El problema no es su pastor. No. El problema no es el diácono, el ujier, el asistente, no lo es. No. Ese no es el problema. El problema está aquí, mira. Aquí está en nuestro corazón. Es el pecado, es lo sucio que tenemos en nuestro corazón. Por eso es que pensamos de esa manera. Y a todo mundo lo vemos, mire, yo siempre le he dicho, predico luego en mi iglesia y yo le digo, mire hermano, lo que ustedes tienen que hacer es esto, yo les voy a dar para que ustedes puedan ver las cosas como son. Les voy a decir qué hacer. Y yo le digo, mire, cómprese un espejo de este tamaño, donde usted se pueda ver entero, y póngalo ahí. Y cada vez que usted tenga hay un problema, sí, vaya y párese frente al espejo y véase. Y la persona que aparezca en el espejo, cúlpela. Esa es la persona que tiene la culpa de lo que le está sucediendo, es la persona que está ahí. Así que no voltee a ver a los demás. No, vaya y ve ese espejo y dice, mire, el problema es esa persona que aparece ahí. ¿Por qué? Porque esa persona que está ahí es la persona que tiene el mal en su corazón. Necesitamos justicia. Perfecto, dice la palabra de Dios que también era perfecto. La palabra de Dios dice aquí, mire, vamos a ver aquí, en Mateo capítulo 5, versículo 6. Mateo capítulo 5, versículo 6, mire lo que dice la Biblia. Busque Mateo capítulo 5, versículo número 6, dice la palabra de Dios: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados, dice, los que tienen
hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si nosotros, hermanos, somos justos delante de Dios, también nosotros, o sea, Dios, no solamente vamos a hallar gracia delante de Dios, sino vamos a hallar aprobación delante de Dios. ¿Por qué? Por lo que Dios ve en mi corazón, por lo que Dios ve. Y voy a poder hacer las cosas con gusto, con gozo. De eso se trata. De eso se trata, de que hiciéramos las cosas con gozo, no que nos veamos forzados a hacer las cosas. No, eso no me trae gozo y mucho menos bendición. Lo que hace falta en el pueblo de Dios es que hagamos la obra de Dios, pero que la hagamos con gozo. No que estemos peleando. Porque hay algunos que en las iglesias, no, yo no digo que aquí pelean por un puesto, no digo que aquí pelean por ocupar un lugar, no, aquí no. Yo estoy hablando de que eso sucede allá en mi iglesia y en otras iglesias, ¿verdad? Pero no en esta. No andan peleando las hermanas. Las hermanas, no, todas las hermanas siempre se saludan, ¿verdad? De beso y, hermana, ¿cómo está? Estoy orando por usted. Y es una iglesia muy unida. No tienen esos problemas, ¿verdad? Solamente de ver algunas miradas, nada más de ver cuando alguien entra de allá y luego, de arriba abajo, mire, lo ve desde la cabeza hasta los pies. Yo digo, mira nada más, no creo que le caiga bien con esa mirada. Sí, hermanos. Sí, amén. Déjeme decirle que amén es una palabra afirmativa que está diciendo es verdad. Esa es una palabra afirmativa. Está diciendo, ¿sí es cierto? No me diga que no. Mire, el problema está aquí. El problema está aquí, mire. ¿Sabe por qué? Porque hemos dejado entrar a nuestro corazón el pecado. Y tanto que se ha quedado ya tan lejos que no entendemos qué cosa es el perdón. No lo entendemos. Nada más pensamos y decimos, pues sí, yo no tengo nada con este hermano, yo no tengo nada con él. Yo estoy bien con él, lo perdono, no nos hablamos, nos vemos medio, pero eso es todo. Pero que tenga yo algo en contra de él, no tengo nada. Mire, si yo no tuviera nada en contra de él, tendríamos, mire, ya seríamos dos que estuviéramos uniéndonos en un mismo pensar. Como dijo el Señor Jesús, haya en nosotros ese sentir que hubo en Cristo. Pero si no lo hay, ya hay problemas. Y los problemas son los que detienen la obra de Dios. Los problemas son los que detienen la obra de Dios. ¿Sí me está entendiendo? Bueno, trato de explicarme lo más que puedo, ¿verdad? A ver si me entiende. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo número 3, versículo 12. Mire lo que dice la Biblia en Filipenses capítulo 3, versículo número 12. Filipenses capítulo número 3, versículo número 12. Mire lo que dice la palabra de Dios ahí. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Ay, pastor,
¿Qué cree que a mí no me lo ha revelado todavía el Señor? Tanto que duermo y nunca llegan esas revelaciones. Y por eso es que yo creo que no es. No, hermano, mire, aquí está la palabra de Dios. Esto es lo que nos está revelando. Eso es lo que nos está enseñando. Que estamos mal. Que necesitamos. Una persona dice que Noé halló gracia delante de Dios. Y en segundo lugar, fue justo delante de Dios. ¿Por qué? Porque Noé hizo solamente lo que Dios le estaba mandando que hiciera. Él no hizo otra cosa. ¿Usted ha encontrado en la Biblia, por lo menos, que Noé hizo un barquito? Una arquita chiquita. ¿Verdad que no? Él dice que solamente hizo el arca. No hizo más de lo que Dios le había mandado hacer. Él no hizo más. Él dijo, haz el arca así, así, así. Y exactamente como Dios le dijo que le hiciera, así lo hizo. Pregúntese usted y yo también. ¿Estamos haciendo las cosas de Dios como Dios nos las pide que las hagamos? Son preguntas que a veces nos caen como balde de agua. Pero tenemos que hacerla. ¿Estoy haciendo la obra de Dios como Dios quiere que la haga? Ahora, aquí el apóstol Pablo dice que si nosotros somos perfectos, dice aquí él, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Todos tenemos una conciencia y sabemos qué está bien y qué está mal. ¿Sí? Ahora, una persona, pudiera yo decir que una persona que hablamos de perfección, una persona perfecta, viene siendo una persona madura, madurita. ¿Sabe que el mismo problema que hay hoy en día en nuestras iglesias es lo que Pablo encontró también en la iglesia? Y dijo, ¿por qué cree que hay muchos? No importa qué tanto bigote tengan, no importa qué tan arrugados estén, no importa qué tanto tiempo tengan en la iglesia, todavía necesito darles lechita, un biberón. No les puedo dar carne, dijo él, no les puedo dar cosas así, más fuertes, porque todavía no las pueden discernir, porque todavía son niños. Ya deberían de, y mire, yo quisiera, así me pongo una vez a pensar como que viéramos a Pablo aquí parado, como diciendo, ¿no creen que ya deberían de ser maestros? Ya tan viejos y todavía como niños ahí, berrinchudos, peleándose y haciendo cosas que no deberían de hacer. ¿Sí? Ese es otro problema que tenemos, que hay tanto cristiano bebé. Niños, no les pueden decir una cosa, no les pueden decir nada, porque, da de cuenta que bueno, mejor no les digo qué les hubiera pasado, ¿verdad? Hay tanto cristiano hoy en día que tiene una actitud inmadura. Es lo contrario de madurez. ¿Sí? Yo sé que ustedes lo saben muy bien. Es lo contrario de madurez, son inmaduros. Hacen sus berrinches, tienen una actitud de niño, se pelean con todo mundo, quieren que las cosas sean como ellos quieren que les den las cositas que quieren, y si no salen las cositas como ellos las quieren, ¿qué creen que hacen?
Cuando las cosas no se hacen como ellos quieren que salgan o que se hagan, ¿qué cree que hacen? Los veo de rodillas, pastor, ahí, de rodillas, orando toda la noche, pidiendo que las cosas se hagan. No, 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 hermano, qué bueno sería. Imagínense cómo Dios bendeciría a la iglesia. Pero cuando las cosas no se hacen como ellos hubieran querido que salieran, empiezan a ser como niños. Hacen sus berrinches, se enojan, chillan. Y pobre de usted, porque quien se afecta es usted. Quien la está llevando es su vesícula, no la mía. Es su vesícula la que lo está llevando. Y mire, pero terminan operándose y operándose. ¿Por qué? Porque estamos mal, hermanos. La Biblia dice, ya deberíamos de ser maestros, ya deberíamos de ser personas maduras, maestras maestras en la misma escuela dominical, peleándose, los ganadores de almas, peleándose, en la reunión de jóvenes, peleándose. Y todo mundo portándose como un chiquillo. Qué vergüenza. Eso yo se lo creería a alguien que es nuevo en la iglesia, que tiene poco tiempo de asistir aquí a la iglesia. Él todavía necesita que le enseñen. Pero qué vergüenza que eso esté haciendo un cristiano que ya tiene tiempo en la iglesia. Ya voy a terminar. Nada más me dieron 40 minutos. Yo predico 2 horas. Eso es lo que yo predico en la iglesia, 2 horas. Ahorita más me dieron 40 minutos. No, con razón el pastor Ramírez decía, ¿verdad? Es muy difícil terminar así, rápido. Pero vamos a terminar. Qué vergüenza. Yo le digo, hermano, miren, necesitamos entender esto. ¿Por qué? Porque hay gente detrás de nosotros que nos va siguiendo y hay gente que se va a quedar en nuestro lugar. No todo el tiempo vamos a estar con nuestros hijos. ¿Qué va a ser de ellos? Si nosotros no les enseñamos la gracia de Dios, no les enseñamos la justicia de Dios, no les enseñamos a ser perfectos delante de Dios, ¿qué va a ser de ellos? Si miren nosotros cómo estamos actuando, miren lo que estamos haciendo. Dios es bueno porque todavía nos está dando una oportunidad de que hoy podamos recapacitar y poder decir, Dios, yo quiero esa gracia. Yo quiero tener ese gozo en mi corazón. Yo quiero servir. Señor, si es necesario servirle a mis hermanos, Señor, lo voy a hacer. Yo necesito hacer las cosas con gozo porque yo quiero que Dios bendiga a mi iglesia. Yo quiero que la bendición esté en mi iglesia, Señor, y no que la quites. Yo necesito ser justo delante de ti. Yo necesito ser perfecto delante de ti. Pero muchas de las veces, sabe, hermano, mire, bueno, no se lo quería decir, pero se lo voy a decir. Aquí lo tengo en mi bosquejo. Se lo voy a decir. Porque ¿sabe con quién son con los que más tenemos problemas? Yo sé que usted lo sabe. Yo sé que usted ya lo sabe, yo le decía. Pero qué vergüenza
es que los problemas que tenemos son más con los hermanos viejos. Los hermanos viejos, los que ya tienen más tiempo. ¿Sabe con quién tenemos más problemas? Los más problemáticos son los hermanos más viejos en la iglesia. Y no solamente ellos son los problemáticos. Qué triste que sus hijos, es una vergüenza que los primeros que causan un desorden en la iglesia, después de los padres, son los hijos. Qué vergüenza que hay invitados, hay personas que tienen poco tiempo de estar en la iglesia y se portan mejor y tienen una mejor actitud y tienen un mejor testimonio. ¿No cree que deberían de ser nuestros hijos? Primeramente deberíamos ser nosotros los que deberíamos de ser los que menos problemas traigamos a la iglesia. ¿Sí me está entendiendo? Que son los que menos problemas deberíamos de traer. Pero son los más viejos, somos los que más problemas estamos trayendo a la iglesia. ¿Por qué? Quizás muchos pensamos que aquí en la vida cristiana tiene mucho que ver la antigüedad. Pero déjeme decirle que no. La vida cristiana no tiene antigüedad. No es por la antigüedad. Alguien puede tener 20, 30 años en una iglesia y ser el peor de los ejemplos en la iglesia. ¿Sí me está entendiendo? Es lo que yo veo. Lo veo en las iglesias. Precisamente los que más lata dan. Ahora, se lo voy a decir de esa manera, porque una lata puede ser de refresco, puede ser de comida y todo, pero los que más lata dan son los más viejos, porque se han vuelto mañosos. ¿Sí me está entendiendo? No, es que yo ya sé esto, es que yo ya acá y que yo ya pasé por allá. Qué triste que haya pasado por todo eso, cuando usted debería de ser el ejemplo para otros que están ahí. Hay hermanos que tienen menos tiempo y usted le debería de dar vergüenza no ser ese ejemplo que debe de ser. Esa es la razón de por qué no se le puede delegar a alguien una responsabilidad. ¿Por qué? No, es que este hermano ya tiene más tiempo en la iglesia, sí, pero es más mañoso. No, ese no le puedes delegar nada. Mira, porque inmediatamente, nomás al rato hasta sale volado el pobre pastor de aquí. Sale, se le dan su despedida y vámonos. No, mañosa la gente. Qué triste es que vemos personas que tienen poco tiempo y están al lado del pastor diciendo: pastor, ¿qué quiere que haga? Pastor, ¿en qué puedo servir? Pastor, ¿en qué le puedo ayudar? Y tienen poco tiempo, pero tienen un juego, tienen un amor, tienen gozo por hacer la obra de Dios. Qué triste, qué vergüenza que tenemos más problemas con esta gente, no con usted. Yo digo en las iglesias bautistas fundamentales. También este es bautista fundamental, ¿verdad? Perdón, hermanos, perdón. Pero dice la palabra de Dios que con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. ¿Sabe que no hay persona que camine con Dios, no hay cristiano que camine con Dios que no pueda guardarse del pecado de este mundo? No hay una persona que camine con Dios que no pueda guardar a sus hijos de la mundanalidad. No hay una persona que camine con Dios
que no pueda vencer el pecado. No hay una persona que camine con Dios que no pueda ser recta, que no pueda ser honesta, que no pueda ser perfecta. No hay una persona que camine con Dios que no pueda hacer la obra de Dios con gozo. Toda persona que camina con Dios, dice la Biblia que con Dios caminó Noé. Otro que caminó con Dios fue Enoc. Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. No vio muerte, Dios se lo llevó. Y sabe, hermano, hermana, joven señorita, usted y yo, si usted todavía no es obrero, pero un día Dios lo va a llamar para que tenga parte en algún ministerio de aquí de la iglesia, necesitamos estas 4 cosas. Si no hay gracia, como la hubo, como lo fue Noé, si no somos justos, si no buscamos la justicia de Dios, si no buscamos la perfección de Dios, si no caminamos con Dios, no vamos a poder tampoco servirle a Dios. No vamos a poder. Si nosotros no tomamos en cuenta que como cristianos hemos descuidado las cosas que son de Dios, hemos descuidado la obra que es de Dios, no la obra que es de nosotros. Porque la obra, cualquiera que la haga, su servidor o usted, es de Él, no es de nosotros, es de Él. Y a quien le estamos sirviendo es a Él, es a Él. No es, a veces vemos las cosas de una manera diferente y caemos en el error de pensar, y es un error muy grande pensar que todo lo que yo estoy haciendo en cada ministerio lo estoy haciendo para el pastor. Ese es un error, porque no hemos entendido a quién estamos sirviendo. Si usted está haciendo las cosas, se lo voy a decir de una vez, si usted está en algún ministerio y está haciendo las cosas por el pastor, ay, es que quiero que el pastor me vea, ay, es que sí, ay, para que el pastor se dé cuenta de cómo estoy entregado a Dios, y yo voy a hacerle así. Mire, usted ya tronó, ¿sí? Si usted lo está haciendo por el pastor, ya tronó, sí. Pero si usted lo está haciendo para la obra de Dios, para honra y gloria de Dios, Dios va a bendecirle. Y Dios va a bendecir su vida, Dios va a bendecir su trabajo. Pero si usted lo está haciendo por un hombre, olvídese. Lo mejor que sería, si usted dice, yo lo estoy haciendo para el hombre, usted ya no funcionó en este asunto. Mejor le fuera a vender semillas, cacahuates o agua fresca o otra cosa. Eso a mejor le funcionaría mejor, sacaría ganancias. Pero si usted decide esta noche, yo voy a hacerlo para la honra y gloria de Dios, yo voy a servirle a Dios como le sirvió Noé. Yo quiero hallar gracia delante de mi Dios. Yo quiero buscar la justicia de Dios. Quiero que las cosas que yo haga sea justo en mi forma de servirle a Dios. Yo quiero ser perfecto delante de Dios. Yo quiero hacer las cosas que mi Dios pueda decir que está agradado de mí. Yo quiero caminar con Dios. Yo quiero caminar con mi Dios. Yo quiero cambiar. Yo quiero ser ese ejemplo que los que vienen detrás de mí, mis hijos, mis nietos,
mis bisnietos, mis tataranietos y todos aquellos que vienen detrás de mí un día puedan estar en esta iglesia. Cuando yo ya no esté diciendo, gracias a Dios, porque yo estoy aquí, porque yo vi mi mamá, yo vi mi papá, cómo se pararon firmes en las cosas de mi Dios. Yo veía cómo mi papá se esforzaba, yo veía cómo mi mamá se esforzaba, yo veía cómo ella doblaba su rodilla, oraba al Señor y siempre tenía una buena actitud para servirle a Dios. Y ahora yo veo, y después alguien más que pudiera decir gracias Dios por mi abuelita. Gracias Dios por mi abuelito. Porque yo siempre vi un buen testimonio de él. Yo siempre vi que él siempre nos enseñó y nos inculcó y nos dijo, hijos, ese hombre que está parado ahí al frente, ese hombre es varón de Dios. Ese hombre es varón de Dios. Y debemos de cuidar, hablar del varón de Dios. Ese es un siervo de Dios. Me enseñaron, me inculcaron y cuando tú hagas la obra de Dios, hazlo gracias a Dios, porque tuve una abuelita, tuve un abuelito que se pararon firmes en las cosas de Dios, hallaron gracia delante de Dios, fueron justos delante de Dios, fueron perfectos delante de Dios y caminaron con Dios. ¿Qué va a hacer usted esta noche? Le dirá a Dios, Dios, ayúdame a tener estas 4 cosas que tenía Noé. Yo quiero servirte